Bueno, imaginemos por un segundo que los últimos 5 años de nuestra vida no los hemos vivido realmente nosotros. Es una imagen fuerte para empezar. Ya, pero fíjate, imaginemos que en lugar de ser, bueno, individuos tomando decisiones libres, hemos sido simplemente una especie de máquina biológica, una máquina programada para reaccionar ciegamente a cualquier estímulo que se nos cruza por delante. Claro, en piloto automático. Exacto. O sea, es que hay días en los que, a ver, recordamos perfectamente el olor de un café de hace 10 años, ¿no? Y sin embargo, de repente semanas enteras de la vida rutinaria desaparecen de la memoria, como si nunca hubieran existido. Como si alguien hubiera borrado los archivos, ¿sí? Tal cual. Y esta paradoja tan inquietante es el corazón de nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a meter de lleno en la tercera conferencia sobre psicología de Piotr Demianovich Uspensky. Y, bueno, es un texto que plantea una premisa francamente aterradora. Básicamente dice que el ser humano, en su estado habitual, no es más que un autómata. Y es un punto de partida que incomoda profundamente la verdad. Y con mucha razón, ¿eh? Las notas de Uspensky desmantelan por completo esta ilusión romántica que solemos tener sobre nuestra propia autonomía. Sí, esa idea de que controlamos todo, ¿no? Eso es. El autor plantea que la llamada máquina humana es absolutamente incapaz de hacer cualquier movimiento si no recibe impresiones externas. Wow, ninguna en absoluto. Ninguna. Es decir, no hay un motor interno autogenerado. Todo lo que consideramos pensamiento, acción o emoción es estrictamente una respuesta a algo que ha impactado nuestros sentidos desde el exterior. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece una afirmación que cambia las reglas del juego por completo. Si necesitamos impresiones externas para funcionar, somos básicamente como un aparato eléctrico. Una buena analogía, ¿sí? Como, no sé, un ventilador o una lámpara. Si no lo enchufamos a la corriente eléctrica de los estímulos del mundo, simplemente se queda inerte, no hace nada. Ujú. Se queda apagado. Claro. Pero si llevamos esta lógica hasta el final, a mí me surge una duda gigante. Si dependemos completamente del exterior para generar movimiento o pensamiento, ¿significa eso que no hay libre albedrío real en nuestros actos cotidianos? ¿Somos meros mecanismos de reacción? A ver, la analogía del aparato eléctrico sirve muy bien para visualizar esta dependencia de la energía externa. Pero el texto lleva este mecanicismo un paso más allá todavía. ¿En qué sentido? Pues no es solo que necesitemos estar enchufados para funcionar, digamos. Es que la naturaleza de nuestro funcionamiento está dictada por la calidad y el tipo de energía que entra. O sea, no toda la corriente es igual. Exacto. Uspensky argumenta que cada acto aparentemente independiente es, en realidad, el resultado directo de una impresión, o de un cúmulo de impresiones pasadas. Para entender por qué no hay libre albedrío en este estado, tenemos que observar cómo procesa la máquina esta energía. Y según el texto, la estructura humana se divide en centros específicos. Vale, centros diseñados para procesar distintos tipos de información, supongo. Eso es, calidades distintas de información. Claro, porque si somos impulsados por estímulos, tiene que haber un receptor, ¿no? Un lugar físico o conceptual donde esa corriente aterriza y, bueno, se procesa. ¿Cómo operan exactamente estos centros dentro de la famosa máquina humana? Pues fundamentalmente el estudio se centra en tres. Tenemos el centro intelectual que procesa el pensamiento y que, bueno, ubicamos conceptualmente en la cabeza. Lógico. Luego está el centro emocional, que gestiona los sentimientos y se sitúa en la parte media del cuerpo, en el pecho. Y finalmente el centro motor e instintivo, que controla todo el movimiento y las funciones fisiológicas, ubicado en la parte inferior del tronco. Vale. Cabeza, pecho y abdomen, digamos. Exactamente. Pero lo verdaderamente crucial en la teoría de Uspensky es la mecánica interna de estos centros. Cada uno de ellos contiene una sustancia receptiva. Una sustancia. Sí, podríamos imaginarla como un papel fotográfico extremadamente sensible. Su única función en la vida es registrar cada impresión que entra a través de los sentidos. O sea, sensaciones, olores, sabores, miedos, todo queda impreso en esa especie de papel fotográfico. Absolutamente todo. Y fíjate que la profundidad de esa marca depende de la intensidad de la impresión. De hecho, las fuentes que manejamos ilustran este mecanismo de grabación con un ejemplo visual bastante desgarrador. Sí, recuerdo leer esa parte en los materiales. Hablan de la memoria emocional y utilizan la imagen de dos niños abrazados caminando entre las ruinas de Kosovo en 1999. Madre mía.
Qué imagen más dura. Lo es. Una vivencia de esa magnitud impacta el centro emocional con tal fuerza que la sustancia de ese centro queda marcada de por vida. Es una huella tan profunda que condicionará las reacciones automáticas de esa persona ante el peligro, ante el afecto o ante la pérdida durante el resto de su existencia. Operando siempre desde la sombra, claro. Siempre, sin que la persona sea consciente de que es un automatismo. Viéndolo así, los centros funcionan exactamente igual que discos duros independientes dentro de un ordenador. Es una forma muy exacta de verlo. O sea, tenemos 3 discos duros grabando datos constantemente en segundo plano. De hecho, hay una cita literal en las notas de la conferencia que ilustra esto de una forma demoledora y dice así: no podemos pensar en nada nuevo, en nada que no esté en nuestros discos. Esa frase lo resume a la perfección. Es brutal. El texto argumenta que no podemos inventar un pensamiento nuevo de la misma manera que no podemos inventar, por ejemplo, un animal nuevo sin ensamblar partes de animales que ya conocemos. Claro, la quimera. Claro, un dragón es solo un reptil con alas de murciélago y aliento de fuego. O sea, todo, absolutamente todo, es material reciclado de nuestros discos duros. Y el problema central aquí no es únicamente que reciclemos material, sino la tremenda ineficiencia con la que gestionamos esos discos duros. ¿Ineficiencia en qué sentido? Pues el texto hace muchísimo hincapié en el desconocimiento absoluto que tenemos sobre nuestro propio hardware. Al no observarnos internamente se produce lo que Uspensky llama el trabajo equivocado de los centros. Uy, el trabajo equivocado. Eso suena a cortocircuito. Totalmente. Significa que una parte de nosotros intenta desesperadamente hacer el trabajo de otra, causando fugas masivas de energía. Pero, a ver, ¿cómo se traduce ese cruce de cables en la práctica? Si cada disco duro tiene su función súper clara, ¿por qué iban a interferir entre sí? Pues ocurre constantemente por simple falta de atención. El texto pone un ejemplo clarísimo con el aprendizaje motor. Pensemos en cuando uno aprende una habilidad nueva, como conducir un coche o tocar un instrumento. Vale, al principio estás súper concentrado. Eso es, el centro intelectual toma el mando inicialmente. Pensamos dónde poner cada dedo en el volante o cómo pisar el embrague poco a poco. Que es un proceso súper lento y frustrante. Muy lento, claro, porque el intelecto no está diseñado para la velocidad física de los reflejos. Pero, con la repetición, esa información se transfiere finalmente al centro motor, que es el disco duro correcto para eso. Y el centro motor ejecuta la acción en fracciones de segundo y sin ningún esfuerzo consciente. Ya, es cuando decimos que conducimos en piloto automático. Llegas a casa y no sabes ni por qué calles has pasado. Exacto. Pero el fallo catastrófico del sistema ocurre cuando, ya sabiendo conducir perfectamente, el intelecto intenta volver a tomar el control y pensar en el movimiento. Ah, claro. Te pones a pensar en cómo estás cambiando de marcha y de repente la rascas. Tal cual. En ese instante nos volvemos torpes y fallamos. Y esto aplica a todo, ¿eh? Intentar resolver una crisis emocional grave con lógica pura, por ejemplo. Que no funciona nunca. O dejar que el pánico instintivo tome decisiones financieras por nosotros. Al final, es usar el hardware incorrecto para la tarea en curso. Es como intentar procesar gráficos de altísima resolución usando la tarjeta de sonido del ordenador. Exactamente. El sistema se bloquea por completo. Madre mía. Ahora bien, si estos discos duros se limitan a almacenar impresiones en bruto, como micrófonos grabando el ruido ambiental de una sala, ¿cómo es que ese ruido se convierte luego en lo que nosotros experimentamos como un pensamiento coherente? Ahí es donde damos el salto del hardware al software. Las impresiones no se quedan flotando en el vacío de manera aislada dentro de nosotros. Vale, se tienen que ordenar de alguna manera. Se organizan a través de lo que Uspensky denomina la red de asociaciones. El mecanismo es pura eficiencia mecánica. Las impresiones se enlazan entre sí por dos razones fundamentales. A ver, ¿cuáles son? O bien porque fueron percibidas simultáneamente en el tiempo, o bien porque comparten alguna similitud estructural. O sea, si un día olemos a tierra mojada e inmediatamente recordamos los veranos en la casa de campo de la infancia, no es un acto poético o mágico de la mente, es pura simultaneidad. Eso es. Ambos datos se grabaron a la vez en el pasado, llovía y estábamos en esa casa. Y el sistema simplemente los ha enlazado para siempre. Exactamente. Le quitamos todo el romanticismo, es un mecanismo de pura eficiencia biológica. Y a nivel del centro intelectual, esto crea una red inmensa.
Un tejido de asociaciones automáticas que vamos acumulando durante décadas y décadas. Como un archivo gigantesco. Recopilamos frases leídas, opiniones escuchadas, reacciones heredadas de nuestros padres. Y la tragedia, según el autor, es que a todo este archivo mecánico, que simplemente escupe respuestas pregrabadas ante un estímulo, a todo esto solemos llamarlo, de forma bastante grandilocuente, nuestra sabiduría. Uf, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y bueno, bastante oscura, la verdad. Sí, quita un poco el suelo bajo los pies. Totalmente. Porque, a ver, si todo lo que llamamos convicciones profundas, opiniones políticas o incluso principios morales es simplemente una vasta red de asociaciones mecánicas que saltan porque un estímulo pulsó el botón adecuado, la conclusión asusta. Nos deja en muy mal lugar como seres racionales. Claro, significa que somos poco más que algoritmos biológicos respondiendo a un código de si ocurre X, entonces ejecuta Y. Básicamente, Entonces, si un pensamiento lleva a otro solo por asociación previa, ¿existe alguna posibilidad real de aprender algo de forma genuina? ¿O estamos condenados a reproducir eternamente la misma lista de reproducción en nuestra cabeza? y esa es la encrucijada filosófica central de estas conferencias. Si el sistema se deja a su inercia natural, sí, somos simples algoritmos en un bucle cerrado. ¡Qué deprimente! Pero Uspensky introduce el único mecanismo capaz de romper esa lista de reproducción. Y este concepto es clave: la conciencia. Según el texto, la memoria real, la memoria viva que nos pertenece genuinamente, depende de los momentos en los que experimentamos chispazos de conciencia. Vale, chispazos de conciencia. ¿Y qué ocurre mecánicamente en los discos duros cuando tenemos uno de esos chispazos? Pues que en ese estado, la atención no es arrastrada mecánicamente por el estímulo exterior. Digamos que la luz de la conciencia ilumina el proceso de grabación en sí mismo. O sea, estamos presentes mientras se graba. Exacto. Y al estar presentes, las diferentes impresiones simultáneas se ligan con una precisión exponencialmente mayor. La sustancia de los centros se marca de forma nítida y ordenada, y esas conexiones permanecen intactas muchísimo más tiempo. Vale, entiendo. Pero, claro, tenemos el reverso tenebroso de esto. La razón por la que olvidamos semanas enteras de nuestra vida es el estado opuesto a la conciencia, lo que Uspensky llama la identificación. Fíjate que al leer las fuentes sobre la conciencia y esto de la identificación para preparar el análisis, hay una analogía que me parece que encaja de una manera asombrosa. Y es para ilustrar todo este mecanismo usando, bueno, la lógica de los videojuegos modernos. Ah, me encanta por dónde vas. Lo del guardado de partida, no. Sí, exactamente. O sea, la conciencia, este estado de presencia plena del que habla Uspensky, es el equivalente a hacer un save state, un guardado de partida manual. Es una analogía perfecta. Claro, porque imagínate, el jugador pausa el juego, observa su inventario, es consciente de dónde está en el mapa, entra al menú tranquilamente y pulsa guardar. Esa porción de tiempo queda cristalizada en el disco duro. Ya nunca se pierde. Está a salvo. Pero luego tenemos el famoso estado de identificación. Y estar identificado, en términos de videojuegos, significa estar totalmente absorbido por la pantalla. Es perder de vista que uno es el jugador que tiene el mando en las manos y llegar a creer que uno es el avatar que está recibiendo daño de los enemigos. Y fíjate que la mecánica de la identificación es fascinante y, como dices, la analogía del videojuego la clava, porque explica exactamente el fallo del sistema. El texto dice textualmente que cuando uno está identificado, uno no ve ni oye. ¿Y por qué pasa eso a nivel de hardware? Porque la energía que sería necesaria para imprimir los datos de forma nítida en los centros está siendo consumida vorazmente por la reacción mecánica. O sea, si estamos en medio de un atasco de tráfico monumental, que en España sabemos bien lo que es eso, y nos enfurecemos, Nos cabreamos muchísimo. eso, nos identificamos con la ira, con el conductor de delante que no avanza, con la prisa que tenemos. En ese momento, el autoguardado del cerebro sencillamente falla. La memoria RAM del sistema está colapsada procesando la ira. Precisamente. En ese fragor de la batalla contra el jefe final de turno, que puede ser, como dices, un atasco o una discusión acalorada en la oficina, o incluso estar dulcemente perdidos en la imaginación diurna mientras vamos en el metro. Que también pasa mucho, sí. Toda nuestra atención es absorbida por el evento. Nos fundimos con el estímulo. Y como la energía del centro está volcada en mantener esa emoción mecánica o esa ensoñación,
el papel fotográfico no se expone correctamente. Se queda velado, ¿no? Las impresiones son difusas, caóticas. El sistema no puede asociarlas con claridad, los datos se corrompen casi al instante y el archivo directamente desaparece. Y por eso llegamos al final del día, nos metemos en la cama, miramos hacia atrás y hay un vacío enorme. O sea, hemos avanzado por 12 horas de niveles del juego, pero como estuvimos todo el tiempo maldiciendo la dificultad o distraídos con, no sé, misiones secundarias irrelevantes, nunca pulsamos el botón de guardar partida manual. Y esos niveles de nuestra existencia se han borrado para siempre. Literalmente no los hemos vivido de forma consciente. Es escalofriante. La consciencia, o sea, hacer ese guardado manual, no es solo un estado místico o de meditación profunda, es un acto de rebeldía radical contra el algoritmo. Es recuperar el mando de la consola. Es recuperar la soberanía sobre el tiempo vital propio, ni más ni menos. Pero claro, como bien insinúa tu analogía, pulsar el botón de guardado requiere un esfuerzo intencional. Cuesta energía. Muchísima. La tendencia entrópica natural de la máquina humana es dejarse llevar por la comodidad del automatismo. Mantener esa atención dividida, observar nuestros centros y simultáneamente estar actuando en el mundo exterior, consume una cantidad de energía y voluntad que una máquina aislada rara vez puede sostener por sí sola durante mucho tiempo. Acaba agotándose. Y aquí es exactamente donde Ouspensky introduce la necesidad logística para el despertar, lo que él llama la teoría de las influencias. Claro, porque si intentamos hacer guardados manuales constantemente, el agotamiento es inevitable. Nos quedamos dormidos frente a la pantalla, exhaustos. Entonces, ¿cómo se supone que evitamos que la máquina vuelva a su estado de inercia? Bueno, el texto detalla que, para escapar verdaderamente del determinismo mecánico, hacen falta condiciones muy específicas que, por desgracia, no solemos poder generar por nuestra cuenta. Se explican dos tipos de fuerzas que actúan sobre nosotros todos los días. A ver. Por un lado están las influencias A, que son todas esas fuerzas creadas por la vida en sí misma, las obligaciones laborales, el clima político, el afán de riqueza, los conflictos sociales. Vamos, lo que vemos en las noticias todos los días. Eso es. Son estímulos que están diseñados, en cierto modo, para mantener a la máquina girando dentro del engranaje general de la humanidad. Pero, entremezcladas en el mundo, existen también las influencias B. Vale. ¿Y de dónde proceden esas influencias B y por qué son distintas de las otras? Las influencias B tienen su origen en fuentes conscientes. Vienen de individuos o de escuelas que en el pasado lograron despertar. Estas ideas se lanzan al mundo y sobreviven a través del arte, de la filosofía o incluso de la religión original. Ah, o sea, están ahí fuera, flotando entre el ruido. El problema mecánico es justo ese, que se mezclan con el ruido de las influencias A y a veces es difícil distinguirlas. Sin embargo, si una máquina humana recibe impactos constantes de influencias B a lo largo del tiempo y resulta que su centro intelectual y emocional las registran y las valoran por encima de las influencias mundanas, se produce una especie de aglomeración. Una aglomeración de impresiones. Sí, una aglomeración magnética. Estas impresiones se fusionan dentro de la persona y forman lo que Ouspensky llama el centro magnético. Vale, y ese centro magnético funciona como una especie de, no sé, brújula interna. Leer libros, buscar información, cuestionarse cosas. Exacto. Y llega un punto en el que este centro acumula tanta densidad que empieza a dirigir las asociaciones mecánicas hacia la búsqueda de un conocimiento superior. Te empuja a cuestionar la falta de conciencia, a sentir que algo falla, y eventualmente puede guiar a la máquina hasta una fuente de instrucción real. ¿A una escuela, digamos? Eso es. Y cuando ese centro magnético te arrastra finalmente a una escuela, a un sistema práctico de trabajo interior, las instrucciones de Ouspensky son extremadamente rigurosas. No deja lugar a la imaginación, ¿no? Subraya que el verdadero trabajo de desarrollo exige 3 líneas de acción simultáneas. Si no lo he entendido mal, la primera línea es el estudio de uno mismo y de la propia máquina. Correcto. La segunda línea es el trabajo en conjunto con otros, lidiar con los compañeros del salón de conferencias, por así decirlo. Y la tercera línea es trabajar para la escuela misma, para el propósito general de la enseñanza. Esas son las 3, ¿sí? Pero, a ver, analizando esto lógicamente, ¿por qué esa insistencia en la simultaneidad? ¿No es suficiente con aislarse, estudiar los propios discos duros en silencio en tu habitación y dominar tú solo el guardado manual de la consciencia?
Esa es precisamente la trampa perfecta del intelecto mecánico. Así. Sí, la premisa base de todo esto es que el ser humano está profundamente hipnotizado por el sueño del automatismo. Si uno se retira a la soledad de una montaña a observar su propia mente, el mecanismo de la identificación actuará desde la sombra sin que te des cuenta. O sea, te vas a creer que estás meditando, pero en realidad estás soñando. Sin fricción externa, la máquina humana pierde rápidamente el interés genuino. Empezará a realizar las observaciones mecánicamente, y el intelecto generará la ilusión de estar progresando. Nos convenceremos de que estamos súper despiertos cuando en realidad solo estamos teniendo un sueño muy sofisticado sobre el despertar. Madre mía, o sea, un embaño del propio sistema para ahorrar energía. Un cortafuegos biológico de manual. Por eso las 3 líneas funcionan como un sistema de engranajes de seguridad. El texto lo expone de forma brillante, ¿eh? Se necesitan 3 frentes porque el trabajo en una línea inevitablemente despierta al individuo cuando se ha quedado dormido en la otra. Claro, se apoyan entre sí. Estudiarse a sí mismo en aislamiento fomenta un egocentrismo muy cómodo. Pero al pasar a la segunda línea, al interactuar con las fricciones, las vanidades y las incomprensiones de los demás miembros del grupo, Por ejemplo, alguien en el grupo de estudio que mastica muy fuerte o que te lleva la contraria en todo, ¿no? exacto, la irritación asoma de inmediato, y esa fricción destruye la ilusión de paz interior y revela el verdadero estado de tus discos duros. Te das cuenta de que no estabas tan despierto como creías. Te pegas un baño de realidad. Y luego está la tercera línea, trabajar por un objetivo mayor que el propio individuo o el grupo. Esto otorga un propósito direccional que evita que la segunda línea degenere en simples rencillas sociales o cotilleos. Es un diseño de ingeniería psicológico tremendo para impedir que el sistema encuentre un punto ciego de letargo. Es fascinante, la verdad. Ver la mente no como un misterio insondable o mágico, sino como un hardware complejo que requiere mantenimiento, requiere refrigeración y un código muy estricto para no corromperse. Quita un peso de encima, en cierto modo, pero a la vez exige mucha responsabilidad. Sí. Si juntamos todas las piezas de esta disección analítica, la visión de Ouspensky nos arrebata de un plumazo la comodidad de creernos capitanes de nuestro propio barco por defecto. Nos revela que llevamos a bordo 3 discos duros principales que se graban solos, sin pedirnos permiso, y que tejen redes gigantescas de asociaciones mecánicas. Totalmente automáticas. Y claro, si dejamos que la inercia gane, viviremos reaccionando a todo y la identificación borrará nuestra existencia día tras día. Es que solo la conciencia, ese esfuerzo deliberado y francamente doloroso a veces de hacer esos guardados manuales, permite que haya alguien real detrás de los ojos. Y el valor incalculable de enfrentar textos tan crudos como este radica precisamente en su aplicación inmediata en el día a día. No estamos hablando de filosofía de salón que se queda en los libros. Para nada. La próxima vez que, para quienes nos escuchan, experimenten una frustración absurda porque alguien ha ocupado su sitio de aparcamiento. Típico, sí. O cuando uno descubra que lleva 20 minutos imaginando una discusión con su jefe que nunca ha ocurrido. Que te suben las pulsaciones y todo. Exacto. Podemos visualizar la mecánica del proceso. En ese mismo instante, la energía se está drenando masivamente. El sistema de autoguardado está fallando críticamente en tu cerebro. Ese fragmento irrecuperable de tiempo se está borrando de la existencia. Y observar ese fallo en tiempo real, darse cuenta de ello, es el primer latido de la consciencia. Es una advertencia buenísima para no regalar los niveles de nuestra vida al piloto automático. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo de hoy, hay una semilla que el texto planta indirectamente y que, creo yo, merece la pena explorar mucho después de que apaguemos el equipo. A ver. Hemos trazado el mapa de la máquina humana, vale. Hemos visto que la personalidad es poco más que un cúmulo de impresiones mecánicas archivadas en distintos centros, reaccionando solas a los cables externos. Sin embargo, si esto es estrictamente así, si la máquina es solo hardware biológico y código asociativo, entonces en el instante preciso en el que logramos romper el letargo, en ese brevísimo y lúcido milisegundo en el que hacemos el guardado manual a través de la consciencia intencional, ¿quién es exactamente el que está pulsando el botón?